Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia del arte, economía y un poquito de empresariales. Este vídeo es para segundo de la ESO, programa de CEIP Encinar de Torrelodones. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a ver la penúltima unidad del curso, que es la unidad 8, el hábitat rural y urbano en el mundo. Así que vamos a ir a la presentación, que aquí la tenemos, y vamos a comenzar. Entonces, como siempre, tenemos que definir qué es el hábitat. Pues el hábitat, que es una palabra latina que también se le puede llamar poblamiento, se refiere al proceso de asentamiento en un grupo humano, en un lugar determinado, así como la forma de agrupar sus viviendas. ¿Esto qué quiere decir? Que el hábitat se refiere a dos cosas, y para que la definición sea completa, tenemos que hacer mención a ambas cosas. Uno es al asentamiento. ¿Eso qué quiere decir? A quedarse en un lugar a vivir. Eso es asentarse en un sitio. Quedarse en un lugar a vivir permanentemente. Mientras que la agrupación de viviendas se refiere a la forma en que éstas se organizan en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la manera de situar las viviendas en dicho asentamiento pues nos va a condicionar diferentes tipos de hábitat. Esto hay que tenerlo bien claro porque siempre se suele quedar uno con el asentamiento de una población y ya está. Pero no, porque el hábitat también tiene que ver con la distribución de esas viviendas. Así que vamos a seguir. Y el hábitat tenemos que saber que puede ser tanto rural o urbano. Rural es en las áreas rurales, o sea, en el campo, y urbano se refiere a las ciudades. ¿Cómo se distribuye el hábitat hoy en día? Pues la mayoría de la población hoy en día habita en zonas urbanas, ¿vale? Más de la mitad, ahí lo tenéis, de la población mundial habita en zonas urbanas, y ahí en ese mapa que podéis ver, pues dependiendo de cuanto más oscuro sea ese azul o ese verde, pues más porcentaje de la población de dicho país habita en ciudades. Esto no ha sido así siempre, ¿vale? Sino que hasta antes de la Revolución Industrial, pues la mayoría, bueno, hasta bastante, bueno, no tanto la Revolución Industrial, sino más bien el siglo XX, antes de esa fecha, la población vivía mayoritariamente en zonas rurales. ¿Cuál es la diferencia entre la consideración de rural y urbano? Pues depende del país en el que nos encontremos, porque cada uno establece, digamos, una frontera en el número de habitantes para diferenciar entre una ciudad y un pueblo, ¿no? Que sería un asentamiento en un área rural. Como hay tantas, pues nosotros nos vamos a quedar con la definición española, que marca la frontera en los 10.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Si tienes 9.900 habitantes, ese asentamiento es un pueblo. Si tienes 12.000, ese asentamiento se considera ciudad, aunque sea pequeñito, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el papel que tiene el territorio y que es el lugar en el que se asienta esa población. Y podemos distinguir dos tipos de localización que tenemos aquí: la situación geográfica y el emplazamiento. La situación geográfica se refiere a la posición de dicho asentamiento respecto al entorno. Y cuando hablamos de entorno, hablamos de una zona muy grande. Ya puede ser la región, la comarca, el país o incluso el continente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchos asentamientos influyen notablemente sobre su territorio circundante. De hecho, hay ciudades que influyen sobre un continente entero, sobre un país, incluso hay ciudades que influyen sobre el mundo, como puede ser, yo que sé, Nueva York, por ejemplo. Entonces, esto también determina la ubicación de una ciudad. Pues uno de los casos más interesantes es el de Madrid, por ejemplo, que como capital de España se sitúa en el centro, ¿vale? Y de hecho suele ocurrir en muchos países que su ciudad más importante, que suele ser la capital, se ubica en el centro. Ahí tenéis ejemplos de Roma, Madrid y Lisboa. ¿Por qué? Porque Madrid y Roma y Lisboa, en estos ejemplos que estamos dando, son ciudades que influyen sobre todo el país. O sea, las decisiones que se toman en esa ciudad, por ejemplo, pues condicionan al resto de la población. Es por ello que la ubicación no es banal, ¿vale? Sobre todo también a la hora de crear una red de transporte, por ejemplo. Pero bueno, eso ya nos estamos adelantando un poquito. El segundo tipo de localización del que vamos a hablar es el emplazamiento, que ya es la situación concreta, o sea, dentro de, digamos, el territorio pues visible que podemos ver in situ, del paisaje, por así decirlo, pues no es lo mismo situarte pues encima de una colina o al lado de un río,
o yo qué sé, o en la ladera de una montaña. ¿Por qué? ¿Por qué se elige ya el lugar concreto así con, pues, o sea, por qué tiene una razón o por qué es importante? Porque condiciona la función de dicha población. Ahí tenemos varios ejemplos. Cuando el poblamiento se sitúa en lo alto de una colina, suele tener una función defensiva. Ahora ya no tanto, ¿no? Porque ahora la guerra te da igual, pero en otras épocas pues te servía de función defensiva, ya que veías venir al enemigo desde lejos. Pues el caso de Roma, Toledo, Cuenca, Lugo, tenéis ahí. Como puente, o sea, como zona de paso entre dos ríos. Antes no abundaban tanto los puentes y si querías cruzar un río, sobre todo grande, tenías que irte a una ciudad. Por ejemplo, París viene a Córdoba, tenéis ahí. Como puerto, en la desembocadura de los grandes ríos, ya que además sirve para comunicar con el interior, cuando el río es navegable. Ahí tenéis los ejemplos de Londres, Buenos Aires, Lisboa, Bilbao. Y por último, en la ladera de un valle, ya que nos ocupan las tierras fértiles, que suelen ser las que se ubican en la parte más inferior de dicho valle, o sea, en la parte más baja. Vamos a ver algunos ejemplitos. Aquí tenéis un mapa de Europa político con las capitales y por lo general se suelen situar, por lo general, no siempre es así, en una zona central. Lisboa, Madrid, París, aunque está un poquito tirando para arriba. Aquí tenéis Roma, Kiev, Moscú, ya sé que Rusia es mucho más grande, pero la Rusia europea, que es la parte más rica, aquí la tenéis aquí en medio. Y luego, pues yo que sé, Berlín está un poquito escorada a la derecha, pero claro, es que antes Alemania era todo esto, por lo tanto, pues eso viene. Varsovia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego otros ejemplos que tenemos aquí, pues tenemos Toledo, que tiene función defensiva, fijaos que está arriba de una colina. Tenemos Cuenca, que también se sitúa en una posición elevada. Tenemos Lugo, que la parte central también está en una zona elevada, ahí podéis ver las murallas. París, que ya es una zona de puente entre dos ríos, de hecho sirve para cruzar el Sena. Ahora ya hay más sitios, ¿no? Pero bueno, en sus orígenes París era una zona de paso para cruzar este río. Buenos Aires, que se sitúa en la desembocadura del Río de la Plata, que lo tenéis, que es enorme además Buenos Aires. O el Gran Bilbao, ¿vale? Que es la zona de la ría de Bilbao, del río Nervión, que sirve para comunicar con el interior de la ría. ¿Vale? Pues esta zona está muy poblada porque es muy fácil la comunicación, como podéis ver ahí. Ahora vamos a hablar de la relación que tiene el hábitat con el medio natural, o sea, con su entorno natural. Esto es diferente según veamos el hábitat rural o el hábitat urbano. El rural, como es lógico, está muy relacionado con el medio natural y de hecho lo que hace es que lo transforma levemente y siempre de acuerdo a sus necesidades y además lo transforma de manera que se integra en él. O sea, digamos, no lo destruye, sino que se forma, digamos, parte de él, ¿vale? ¿Por qué además? Porque utiliza esos materiales que le proporciona ese medio natural para la construcción de las edificaciones, fundamentalmente las viviendas. Vamos a ver diferentes tipos que lo veremos más adelante, pues de barro, de piedra, de madera o incluso de hielo. Esto no ocurre en el hábitat urbano, ¿vale? Porque todos los hábitats urbanos lo que hacen es destruir, en mayor o menor medida, pero por lo general de una manera muy intensa, el medio natural. De hecho, en una ciudad muchas veces no se puede apreciar cuál es el estado natural en el que se encontraba el territorio antes de su construcción. ¿Y cómo lo destruye? Pues cambia el curso de los ríos o deseca los humedales o sobre todo por la contaminación, ¿vale? Tanto del aire como de las aguas. Y en su relación tenemos también que estudiar la relación del hábitat con la actividad económica, ya que lo condiciona, ¿vale? Condiciona tanto el hábitat, o sea, tanto la forma de agrupar las viviendas como con las construcciones. En el hábitat urbano, la actividad económica, digamos, no podemos hacer una diferenciación entre diferentes tipos de hábitat urbano porque son muy similares. Todas las grandes ciudades pues tienen más o menos un hábitat similar. Y, digamos, todas las ciudades tienen las mismas funciones económicas. Sin embargo, esto no ocurre en las áreas rurales, por lo tanto podemos distinguir diferentes zonas. Tenemos las zonas agrícolas, en las que podemos diferenciar entre las zonas de agricultura extensiva, como pueden ser los cereales, ya sabéis, esa agricultura que ocupa un gran espacio y que no hace falta, digamos, trabajar en ella todos los días, que suele ser la agricultura de secano.
en la que el hábitat que predomina son grandes pueblos apelotonados, que es un hábitat concentrado, ya lo veremos, mientras que las zonas de agricultura intensiva, que suele ser la de regadío, como por ejemplo la de huerta, suelen tener un hábitat disperso, ya que son parcelas que hay que trabajar todos los días y por lo tanto así te ahorras el desplazamiento. En las áreas ganaderas también predomina este hábitat disperso. ¿Por qué? Porque tienes la casa al lado de la granja o al lado del prado, para así poder atender a los animales. A los animales hay que darles de comer todos los días. Tenemos los pueblos pesqueros que se suelen agrupar en torno al puerto, o sea, en torno al lugar donde se ubican las embarcaciones, ¿vale? Porque todos los días hay que salir a faenar. Y por último, los pueblos mineros que se suelen ubicar al pie de las minas. Aunque sí que es cierto que estos últimos pueblos cada vez son menos comunes porque las minas, lo primero, son más modernas y lo segundo, pues cada vez están cerrando más, ¿no? Que se lo digan a los asturianos. Vamos a ver ejemplitos. Aquí tenéis, por ejemplo, una zona de agricultura extensiva y aquí tenemos un hábitat concentrado, ¿vale? Tenemos los pueblos ahí concentrados en el centro de la población, mientras que las áreas de cultivo lo rodean. Aquí tenemos una zona de huerta valenciana con hábitat disperso. Las casas están separadas unas de otras y cada una al lado de su parcelita que trabaja. Aquí tenemos una zona ganadera en Cantabria, en la cual, como podéis ver, cada prado, que además está cercado, pues tiene su casita donde o bien vive la gente, o vivía, o bien se guarda el material de trabajo. Un pueblo pesquero como Cudillero en Asturias, que aquí en esta foto no aparecen los barcos, pero es que era una foto bonita. Y en este pueblo, pues las casas se agrupan, entonces el anfiteatro de Cudillero, pues al lado de la zona del puerto, donde se ubican los barcos, aunque ahora mismo no haya ninguno. Y por último, aquí tenéis un ejemplo de un pueblo minero que en concreto está abandonado, que se ubica al pie de una mina de cobre en Chile. El hábitat rural, también tenemos que hablar de las edificaciones concretas y sobre todo pues de la más común, que son las viviendas. Dependiendo, bueno, ya hemos dicho que el hábitat rural tiene una relación integradora con su entorno, con el medio natural. ¿Por qué? Porque dependiendo del medio natural en el que nos encontremos vamos a encontrar diferentes tipos de edificaciones, ya que en el hábitat rural tradicionalmente las casas se realizan de los materiales que se tienen a mano. Por lo tanto, en los bosques y selvas vamos a encontrar casas fundamentalmente de madera. Tenéis el ejemplo de las sisbas de Siberia. En las montañas europeas, tanto de piedra como de madera, que son las casas alpinas, y en las selvas ecuatoriales, como son zonas muy húmedas en las que llueve mucho, tenemos viviendas elevadas para salvarse de esa humedad, que se denominan palafitos, que son viviendas construidas sobre pilotes. En las praderas y estepas, que son grandes extensiones de hierba y de prado, son zonas en las que no suele haber mucho árbol, por lo tanto, y bueno, y donde predomina la actividad ganadera, evidentemente, porque son los que se comen la hierba. Por lo tanto, vamos a ver en las zonas rurales casas hechas de pieles de animales, como puede ser la yurta de las estepas de Mongolia y los tipis, que ya casi no existen, de los indios norteamericanos. En las zonas de clima seco, al haber escasez de precipitaciones, vamos a tener casas hechas de barro y de adobe, que el adobe es una mezcla de paja y barro. También las casas cueva, que son viviendas excavadas en la roca. Y en las zonas desérticas, una especie de tiendas de campaña hechas de tela o de pieles que se llaman jaimas. Esto sobre todo lo vemos en las zonas del Sáhara o de Arabia. En las zonas templadas vamos a ver que predominan las casas de piedra, también combinadas con otros materiales como puede ser el ladrillo, el adobe, la madera, y cuyos tejados suelen estar cubiertos o bien de teja o bien de pizarra. Esto es algo que es muy común en España, por ejemplo. Y en las zonas frías, que son las zonas del Ártico, pues debido a que hay muy poco material no vamos a encontrar casas de hielo, que se denominan iglús, o tiendas de pieles de reno, que es la que usaban los samis, que son los lapones de la Finlandia. Vamos a ver fotitos, que es lo que mola. Esto es una isba, una casa de madera de Siberia. Esto es un palafito en la zona de Benín, que es un clima ecuatorial. Como veis, están construidas sobre pilotes, que son estacas de madera para salvarse de la humedad. Tenemos las yurtas de Mongolia, que son tiendas de campaña que se pueden trasladar, hechas de pieles. Y los tipis famosos, estos de los indios de las grandes llanuras de los Estados Unidos. Tenemos casas de adobe, como por ejemplo estas de aquí de Mali, que no dejan de ser de barro. Y tenemos casas cuevas, estos de Goreme, como se pronuncie, en Turquía, que es en la zona de la Capadocia, que son, como podéis ver, casas excavadas en la roca, donde está muy fresquito. Tenemos jaimas, que como podéis ver es una tienda de campaña bastante grandota. Tenemos casas de piedra ya en las zonas templadas. Aquí tenéis en el Bierzo, que está en León, con su techo de pizarra, perdón. En las zonas árticas tenemos los iglús.
y las tiendas de piel de reno de los samis, aunque esta foto ya es vieja y ahora ya casi nadie vive así. Venga, vamos a la chicha. Seguimos con el hábitat rural y vamos a ver las formas que tienen los pueblos. Un pueblo es un asentamiento, es un grupo de población de menor tamaño que la ciudad. Y las viviendas se agrupan de diferentes maneras. Por lo tanto, podemos distinguir 3 tipos de agrupamiento: el disperso, el concentrado y el intercalar. En el disperso, las viviendas están dispersas por el territorio y esto está condicionado por la actividad económica. Tenemos el ejemplo de las huertas valencianas que hemos visto antes. En el concentrado, las casas, en vez de estar cada una por su lado, se agrupan todas en un mismo lugar y ahí se forma, digamos, el pueblo como tal. Y aquí podemos distinguir 2 subtipos, dependiendo del modelo. Tenemos el modelo lineal, en el cual las casas se agrupan en torno a una vía de comunicación, que suele ser la carretera que pasa por el pueblo, así formando una línea a ambos lados de la carretera. Y el centralizado es el cual en el que las casas se disponen a partir de un punto central, que suele ser pues, la plaza donde se ubica el ayuntamiento, y a partir de ahí, como es la zona más importante, donde se suele realizar el mercado, donde la población se reúne, etcétera, o las fiestas, por ejemplo, pues se van distribuyendo las casas a su alrededor y suelen tener una forma pues, radial o bien circular. Por último, el intercalar sería una mezcla de los dos, en el que tendríamos una parte del pueblo o de la población que estaría concentrada, ¿vale?, en torno a un punto, mientras que en las afueras tendríamos casas sueltas, y aquí podríamos hablar de hábitat disperso. O sea, el intercalar es un modelo mixto. Vamos a ver ejemplitos. Aquí tenemos hábitat rural disperso, como podéis ver, es una zona de prado, y las casas pues se sitúan pues a mucha distancia unas de otras y cada una cerca de su parcelita. Aquí tenemos hábitat concentrado, como podéis ver, el pueblo está concentrado a lo largo de la carretera que lo cruza, ¿vale? Si os veis desde aquí, todo esto, ¿vale? Y el pueblo pues hay apenas 1 o 2 calles a cada lado de la carretera. Aquí se ve bastante mejor también, lo tenemos esto es de Estados Unidos, si no me equivoco, y aquí tenéis la gran carretera que cruza el pueblo, ¿vale?, aunque pueda haber otras, y las casas, en vez de irse a lo ancho, se ubican de manera longitudinal a lo largo de dicha carretera. En otros pueblos tenemos el hábitat, como os llamo, centralizado. Si os fijáis, aquí tenemos la plaza principal del pueblo, que no se ve mucho, o está aquí de la iglesia, y a partir de aquí las casas se disponen siguiendo una estructura, una forma circular, ¿vale? Sobre todo esta zona, que es la zona del medio, ¿no? O sea, del centro urbano, quiero decir, ¿vale? Y las casas, las calles se disponen de esta manera circular, y luego tenemos grandes calles que son radiales. Esta, por ejemplo, que atraviesa el pueblo pues de cabo a rabo. Y luego tenemos el intercalar. Esta foto no es muy allá, pero bueno, aquí tenemos una parte que es concentrada y luego aquí una casita suelta, aquí otra suelta, aquí otra suelta, y aquí otra suelta, y aquí otra suelta. Pues eso combina tanto el hábitat concentrado como el hábitat disperso. Y ahora vamos a ver, ya hemos terminado con el hábitat rural, vamos a ver el hábitat urbano. O sea, las ciudades. Las ciudades existen desde que existen las civilizaciones. Los primeros lugares donde hubo ciudades fue en Mesopotamia y en Egipto. Aunque bien es cierto que se van a desarrollar a los niveles que las conocemos nosotros desde la Revolución Industrial, o sea, a partir del siglo XVIII. Porque ¿cómo identificamos una ciudad? Pues una ciudad tiene un gran número de habitantes, que ya hemos dicho que depende del país, en España son más de 10.000, tienen una gran extensión, o sea, ocupan mucho territorio, tiene un montón de funciones que realiza, de todo tipo, de industria, de construcción y sobre todo de servicios, proporciona muchísimos servicios que no podemos encontrar en un pueblo. Sus construcciones también son características, ya que se suelen construir en vertical, o sea, se suelen hacer edificios muy altos, ya sean rascacielos de oficinas o bien grandes bloques de viviendas, y por último, por el territorio que organiza, o sea, sobre el que tiene influencia, que puede ser, dependiendo de la importancia de la ciudad, pues algo pequeño como una comarca o algo tan grande como un país. Ahí tenéis una foto de Hong Kong preciosa. Esto un poquito por encima, cómo han ido evolucionando las ciudades. Pues en la Edad Antigua eran núcleos de las civilizaciones, capital de sus estados, y bueno, las más importantes en hablar de Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Grecia y sobre todo las de Roma. Y ahí os he puesto varios ejemplos de cada una. En la Edad Media, los más importantes van a ser, por un lugar, las ciudades musulmanas, que solían ser más grandes que las cristianas, y las cristianas ya van a empezar a superar, digamos, este nivel
al final de la Edad Media, en la Baja Edad Media, a partir del siglo XIV, sobre todo en Italia, donde hubo un gran desarrollo de estas ciudades, como por ejemplo Florencia y Venecia. Luego más tarde, en la Edad Moderna, todas las ciudades más o menos sobre todo de Europa se van a expandir debido a que se van a transformar en ciudades comerciales, sobre todo las que están cerca de la costa. Y luego además esto está condicionado por el descubrimiento de América. De hecho, en América España va a construir muchas ciudades y además van a ser muy parecidas, ¿no? Pues siempre con un plano ortogonal y una gran plaza central, como puede ser Ciudad de México o Lima. Fotitos para que veáis cómo eran las ciudades. Esto es Babilonia en Mesopotamia, Tebas en Egipto, Tiro en Fenicia, Atenas en Grecia, Alejandría en Egipto, aunque era una ciudad griega, Roma, que es la mejor ciudad del mundo, Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, fijaos ya el tamaño que tienen, Colonia, que es una típica ciudad romana, fijaos en ese plano en cuadrícula que tiene, Bagdad, capital del Califato Abasí, y Damasco, capital del Califato Omeya. Florencia, aunque esta foto no es muy buena, pero es lo poco que hay de esta época, ¿vale? Que ya es una ciudad italiana, y Venecia, que su peculiaridad es que las calles son canales. Y luego aquí tenemos varios ejemplos de cómo eran las ciudades en América. Fijaos, Ciudad de México, esa gran plaza central y el resto de calles disponiéndose de manera ortogonal, que esto lo llamamos nosotros los españoles. Tenéis ahí México y aquí tenéis Lima, que tiene un plano similar. Pero lo que nos interesa es hablar de las ciudades a partir de la Revolución Industrial, o sea, en los siglos XIX y XX, que es cuando pegan ese gran crecimiento que dura hasta el día de hoy y que continúa. Las grandes ampliaciones que se hicieron en las ciudades, porque claro, si las ciudades crecen hay que construirlas más grandes, evidentemente. Pues hubo dos modelos a la hora de hacer estas ampliaciones. En el siglo XIX va a destacar el ensanche, que son la construcción de nuevos barrios que se solían hacer siguiendo un trazado regular con grandes calles y avenidas que se cruzan en ángulo recto. Aquí tenéis, por ejemplo, el plano de Barcelona, del proyecto del ensanche de Barcelona, que se construyó, y si os fijáis, esto es la ciudad vieja que está en oscuro, la ciudad grande, o sea, la ciudad nueva, que es el ensanche de Barcelona, o l'Eixample, que le llaman los catalanes, pues tenéis aquí, en fin, que si os fijáis, todas las manzanas son iguales, son cuadradas, y todo el plano es una cuadrícula, ¿vale? O sea, es un damero. Quitando estas dos grandes avenidas, esta la diagonal, por ejemplo, aquí, esta es la Plaza Cataluña, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero fijaos qué pedazo de ampliación que se hace y qué sencillo es el plano. Luego, por otro lado, tenemos que esto es en el siglo XIX. En el siglo XX lo que va a destacar son las ciudades satélite, que es el crecimiento de las ciudades o los núcleos urbanos que tenéis ahí, que son más pequeños que la ciudad a la que rodean y que se disponen a su alrededor. O sea, en el siglo XX lo que va a destacar es, aparte de que las grandes ciudades siguen creciendo, que van a crecer los pequeños pueblos que están alrededor de las ciudades, o sea, como si fuera un satélite alrededor de un planeta, y se van a transformar en pequeñas ciudades que se llaman ciudades satélites. También lo podéis encontrar como ciudades dormitorio. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que vive en esas ciudades, pues solamente vive ahí, pero su vida, sobre todo la vida cultural o de ocio, aparte de la laboral, la realizan en la gran ciudad de la que están próximos. ¿Vale? Aquí tenemos, pues, y bueno, aparte de la típica ciudad satélite, pues podemos ver que suelen ser zonas que son extensas y que de edificaciones muy bajas, zonas de chalés, por ejemplo, Torrelodones, que es una ciudad satélite de Madrid. Y ahora lo que más mola, que es el plano urbano. ¿Qué es el plano de una ciudad o de un asentamiento? Es la disposición de todos los elementos del mismo. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Las calles y las construcciones. ¿Vale? O sea, bueno, no solamente eso, las plazas que forman parte de las calles, como son los barrios, como son las zonas verdes, los edificios singulares, etcétera, etcétera. Y esto nos da una idea, con la evolución del plano podemos ver la evolución histórica de la ciudad. Ahí, por ejemplo, tenéis a la izquierda un mapa de la Villa de Madrid. Este mapa creo que es del siglo XVII, si no me equivoco, porque la extensión de Madrid es la que, o sea, lo delimitaba una muralla que era cerca de Felipe IV. Y si os fijáis, esto es hoy en día lo que es el centro de Madrid. Aquí tenéis la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la calle de Alcalá, y si os fijáis, el límite de Madrid era lo que hoy es el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, ¿vale? Por el oeste era el río Manzanares, y por aquí abajo, pues lo que hoy en día es la Ronda de Toledo y la Ronda de Atocha. Y luego, por aquí, para que veáis la evolución, esta parte de este mapa es esta zona que está aquí de color gris, ¿vale? Que es el centro de Madrid, y esto es el ensanche que se planificó
en el siglo XIX, ¿vale? Que es, por ejemplo, el barrio, lo más conocido es el barrio Salamanca, que es todo este de aquí, o el distrito de Salamanca, ¿vale? Entonces, vamos a continuar y dependiendo de cómo se dispongan, de cómo sea esta disposición de los elementos de la ciudad, vamos a encontrar diferentes tipos de plano. Tenemos el plano ortogonal, que también se le llama en cuadrícula o en damero. Es un trazado regular, las calles son rectas y se cruzan perpendicularmente, o sea, en ángulos de 90 grados. Y las manzanas que forman son bloques que suelen ser cuadrados o como mucho rectangulares. Esto es más viejo que el cagar, ¿vale? Esto surge en Grecia, surge en Grecia, lo inventó Hipódamo de Mileto, que es un griego que vivía en esta ciudad de Mileto, y luego con Roma se extendió. Y fue muy utilizado en los ensanches del siglo XIX. ¿Por qué? Porque es muy sencillo ampliarlo y porque es muy fácil orientarse, ya que solo necesitas 2 coordenadas. O sea, sigue para adelante no sé cuántas calles y gira a la izquierda no sé cuántas calles. Y ya está, no tiene más. Por otro lado tenemos el plano circular o radiocéntrico, en el cual las calles se suelen disponer en forma de anillos concéntricos y las calles, esto por un lado, y luego aparte grandes calles que conectan dichos anillos de forma radial, o sea, saliendo del centro hasta el exterior. Por otro lado, cuando las calles están puestas a la buena de Dios, se denomina plano irregular, que es típico de las ciudades medievales, en el cual no había ningún tipo de planificación urbana y simplemente se hacían las calles al tuntún. Por eso podemos encontrar calles curvas, calles muy estrechas, calles así con muchos recovecos, y todas las casas están muy apelotonadas, las calles son muy estrechitas. Ejemplitos. Esto es Mileto, que es una ciudad griega, para que veáis cómo era la ciudad. Fijaos, todas las manzanas son cuadradas y todas las calles se cruzan en ángulo recto. Aquí tenemos la típica ciudad romana, ¿vale? Que igual las calles se cruzan one more time en ángulo recto. Esto es el ensanche de Barcelona, sigue siendo plano ortogonal. Fijaos que todas las manzanas son iguales, son cuadrados y todas las calles se cruzan en ángulo recto. Esto es La Plata, que tiene un plano bellísimo. Fijaos, todas las manzanas miden lo mismo y está inscrita en un cuadrado la ciudad y todas las calles son rectas, absolutamente todas. Y luego aparte de hacer una cuadrícula, tiene mogollón de diagonales para que no tardes tanto en ir de un sitio a otro. Y fijaos cómo se ve desde arriba, que es súper bonito. Otro ejemplo típico, Manhattan, la isla de Manhattan, que es el centro de Nueva York, esto es Central Park, y fijaos que igual todas las calles son rectas y todas las manzanas son rectangulares. Aquí me he equivocado en la cartela y no es plano ortogonal, es plano radiocéntrico, ¿vale? Gran error que tengo que corregir. Fijaos que desde el centro las calles van formando anillos y anillos y anillos y anillos y anillos sucesivos, y luego hay alguna calle como esta que se intuye por aquí que sale de manera radial, o esta que se intuye por aquí, ¿vale? Otro ejemplo es Palmanova, en Italia. Esta ciudad originalmente era una fortificación, de hecho se puede ver el foso, veis que tiene forma de estrella, ¿vale? Si os fijáis, de una plaza central, que en este caso es hexagonal, tenemos calles que forman anillos, ¿vale? Si os fijáis así, anillito cada vez más grande, y luego otras calles que los cortan de manera radial para comunicarse entre ellas. Qué bonita esta ciudad, madre mía. Otro ejemplo, esto es Nordringen, que está en Alemania, y como podéis ver, desde una zona central donde está la iglesia, pues tenemos zonas o calles que forman anillos, siendo el más evidente este de aquí al fondo, que es el de la antigua muralla, ¿vale? Pero fijaos también que es muy bonito, y luego con las calles, ¿ves? Está por aquí y está por aquí, que salen de manera radial desde el centro. Otro ejemplo es Moscú, si bien esto es una manera de verlo muy, muy amplia, ¿vale? Pero podéis ver los grandes anillos de calles que lo conforman, mientras que salen grandes calles de manera radial desde el centro. Esto es algo también parecido por lo que pasa si vemos Madrid desde lejos, también pasa aquí. Y aquí tenemos Ámsterdam, que aquí los canales tienen un plano radiocéntrico. Podéis ver que van dando vueltas alrededor del centro, que es la zona que está pegada al río y el puerto. Y luego por último tenemos plano irregular, las calles puestas a la limón, como podéis ver en ciudades medievales. Esto es el ejemplo de Toledo, fijaos, no hay ningún tipo de planificación, las calles van al tuntún. Esto es Córdoba, que ocurre lo mismo, son ciudades medievales, bueno, realmente son anteriores al medievo, pero bueno. O Siena en Igual, que da igual, las calles son muy curvas, o sea, no hay ninguna calle recta.
o el propio centro de Madrid, que es, como podéis ver, sí, aquí las calles algunas son más rectas que otras, pero van girando y haciendo sus recovecos y demás. Más cosas, ahí tenéis Praga a la izquierda, que más de lo mismo, quitando la zona de ahí del noroeste, o Cádiz, que aparte de que Cádiz tiene muy poco espacio, pero podéis ver que el plano es totalmente irregular. Y bueno, Marrakech, no sé, he puesto un montón de fotos. Fijaos que esto sí que ya es aquí, como para orientarte aquí, como para perderte y en medio del zoco de Marrakech. Bueno, ¿cómo se están desarrollando las ciudades hoy en día? Se están expandiendo hacia afuera. Y esta zona que se va expandiendo más allá del ensanche, porque ya estamos en el siglo XX, se le puede llamar el extrarradio o la zona urbana, suburbana, que son nuevas áreas que ya sí que son extensivamente variadas. Podemos encontrarnos chalés, podemos encontrarnos bloques de pisos, podemos encontrarnos polígonos industriales, podemos encontrarnos centros comerciales o polideportivos o áreas verdes o incluso también zonas de infravivienda, lo que conocemos como chabolas. Por otro lado, también se están transformando en su interior. ¿Por qué? Porque el centro histórico, que siempre ha sido la zona más cuidada, durante el siglo XX, ya que la población, la adinerada, que es la que vive en el centro, se va, digamos, desplazando hacia el exterior, porque son zonas nuevas, de nueva construcción, porque son más atractivas, pues en el centro, ya que aunque sigue siendo muy caro por vivir ahí, pues se despobla, ¿vale? ¿Se despobla? ¿Despoblación? ¿Se despuebla? Pierde población, es lo que quiero decir. Y entonces, lo que está ocupando ahora mismo el centro de las grandes ciudades? Fundamentalmente las zonas comerciales, ¿vale? Como pueden ser las tiendas, sobre todo de lujo, o los grandes centros comerciales y demás. También zonas administrativas, como pueden ser pues del Estado, de la comunidad, del gobierno básicamente, o bien simplemente son zonas turísticas porque se encuentran los grandes museos y los grandes monumentos. También encontramos, aunque quizá en menor medida un poquito ya más desplazados, las grandes zonas de negocios, que se suele llamar el CBD o el CBD, que es el Central Business District o el Distrito Central de Negocios. O sea, ahora mismo con lo que se están transformando las ciudades, el centro de las ciudades es que ya no son zonas residenciales, o sea, no, cada vez vive menos gente en el centro y progresivamente se están ocupando por otro tipo de actividades que no son las de vivienda, como fundamentalmente las administrativas y las comerciales. Si vas al centro de Madrid, pues no hay más que verlo, ¿no? Ahora mismo la Puerta del Sol, que son todo tiendas, está el Corte Inglés, están pues todas las tiendas de ropa, está la tienda del Apple y cada vez hay menos casas. Cada vez hay menos gente. Ahí también está el gobierno de la Comunidad de Madrid, pues hay algunos ministerios y demás. Bueno, algunos no, están casi todos los ministerios y demás. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que se considera el área metropolitana o la zona suburbana de Barcelona. Todo esto son ciudades, dormitorio, Sant Cugat, Cerdanyola, Badalona, Hospitalet y demás. Y todo esto forma el área metropolitana de Barcelona. Todas estas ciudades están relacionadas con la gran influencia que ejerce Barcelona como capital de provincia, que es, bueno, y de Cataluña, ¿vale? Y todas estas ciudades se puede considerar el área suburbana de Barcelona, porque han crecido de una manera muy grande en base al crecimiento de la gran urbe que rodean, que es Barcelona. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el área metropolitana de París. Fijaos lo inmensamente construido que está todo. O sea, París es solamente esto del centro, pero luego aquí ya tenemos pueblo y un montón de cosas más. Aquí tenemos Madrid con parte de su área metropolitana. Esta foto, por cierto, es de la Filomena, ¿vale? Aquí tenemos Madrid y luego los grandes núcleos que forman, bueno, sobre todo la zona está de fuera. ¿Veis esto, por ejemplo, que es San Chinarro, que es de nueva construcción? Son nuevas zonas suburbanas. Y luego otros pueblos, otras grandes ciudades que la rodean. Pues aquí tenemos Rivas, que es la mejor ciudad, por ejemplo. Esto es Coslada, si no me equivoco. Torrejón. Sí, no, esto es Torrejón, creo, ¿no? Por aquí está ya Móstoles, Parla, Alcorcón, y bueno, Alcorcón está aquí abajo y demás, ¿vale? Fuenlabrada, creo que es aquí abajo, Pinto, que es esto de aquí, y demás, ¿vale? Y luego por aquí estaría Torrelodones, que no se ve. El área metropolitana de Bilbao es esto de aquí, por ejemplo. Esta parte de aquí es Bilbao, pero tiene una gran área suburbana debido al crecimiento que han tenido sus ciudades satélite. Creo que esto es Sestao, Portugalete y no sé qué más, ¿vale? Pero fijaos lo poblada que está toda la zona de la ría.
Y luego, los grandes centros de negocio, lo que hablamos del CBD o Central Business District, pues el ejemplo más típico es Manhattan, en Nueva York. Fijaos, todo esto son oficinas, mayoritariamente, hombre, alguna casa hay, desde luego, pero mayoritariamente todo esto son todo oficinas. La gente viene aquí a trabajar y ya está, o como mucho los turistas. Aquí tenemos, por ejemplo, Chicago, que pasa más de lo mismo. Las zonas residenciales se van desplazando cada vez más hacia afuera, mientras que el centro lo ocupan grandes rascacielos, que son las oficinas de las grandes empresas. Igual, Disney, Sydney, que está en Australia. Aquí tenéis el CBD, la zona de negocios, y luego ya pues el resto de la ciudad. París, que pasa lo mismo. Fijaos que esta foto es muy curiosa, ¿vale? Porque no se suele ver este tipo de fotos, pero aquí tenéis el CBD justo delante del Arco del Triunfo. Esto ya sí que es zona residencial. Ahora, quien sea guapo que se compre una casa aquí. Pero todo esto es ya la zona de negocios. Frankfurt, que está en Alemania, más de lo mismo. Londres, que está en la famosa City de Londres, más de lo mismo, no voy a parar. Taipei, que esto es en Asia, igual. Bueno, aquí podemos ver grandes bloques de viviendas, pero igual, a ver quién es el guapo que se lo compra aquí. Aquí abajo a lo mejor sí te lo compras, pero aquí en estos pisos me da que no. Y bueno, Shanghái, que está en China, igual que es precioso, es que al final los skylines son muy bonitos. Y luego en Madrid, que se está formando un CBD, si bien no está en el centro de la ciudad, porque lo ocupa la ciudad medieval, lo tenemos en este caso en la zona de la Castellana con el complejo de las Cuatro Torres. Y ya por último, o creo que es lo último, tenemos que ver la vida en las ciudades. Ya que es muy curioso porque los trabajadores que trabajan en las ciudades suelen hacerlo en los mismos movimientos todos los días. Se llaman movimientos pendulares. ¿Por qué? Porque siguen como el péndulo de un reloj de estos antiguos, ¿no? Que de un lado a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores? De casa al trabajo, del trabajo a casa. La casa que suele estar en nuestra radio y el trabajo que suele estar en la ciudad. O sea, de extrarradio a ciudad, de ciudad a extrarradio. De extrarradio a ciudad, ciudad a extrarradio. ¿Cómo son las ciudades de los países avanzados? Pues que tenemos grandes bloques de pisos o grandes edificios en altura, o sea que los más grandes se llaman rascacielos. Tenemos rascacielos sobre todo en el centro de la ciudad y viviendas un poquito más bajas, evidentemente, en el resto, ¿vale? Luego ya las zonas así más dispersas, como pueden ser más bajitas, como pueden ser los chalés, los centros comerciales y las grandes autovías, las tenemos en las zonas exteriores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es donde hay hueco. ¿Y qué predominan en las ciudades de los países avanzados? Las actividades terciarias, del sector terciario, o sea, de los sector servicios, administración, educación, sanidad, justicia, gobierno, etcétera. En las zonas interiores suele tener predominio el transporte colectivo, el autobús, el metro, la Renfe, el tranvía en algunos sitios, mientras que en las áreas residenciales, que suelen ser las del exterior, pues la gente usa más el coche particular. En las ciudades de los países menos desarrollados, pues son ciudades que no se planifican mucho y tenemos grandes contrastes. Aquí sí que esto es muy curioso porque tenemos grandes áreas residenciales pues que se pueden considerar de lujo, son zonas, pues a grandes bloques de viviendas con mucha dotación, y al lado, pues como no hay planificación, pues zona de infravivienda, o sea, zonas chabolísticas donde vive la gente pues menos favorecida. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos Sao Paulo, tenemos toda esta zona de las favelas y al fondo los grandes bloques de pisos de gente más adinerada. Esto se ve muy bien en Brasil. Fijaos la diferencia. A la izquierda los chabolos y a la derecha pues esos pedazos de pisos que tienen piscina en la terraza, con su pista de tenis y demás. Aquí en Ciudad de México pasa lo mismo, a la derecha unas casas que te cagas y a la izquierda pues esas casuchas que tenemos ahí, los pobres. Esto es Johannesburgo en Sudáfrica, a la izquierda una urbanización que no veas y a la derecha un hacinamiento impresionante. En Bombay, en la India, igual, la mitad inferior un montón de chabolas y en la parte de arriba pues ya tenemos una zona residencial pues un poquito más elaborada. Y ojo que esto también pasa en otros sitios. Fijaos en Madrid, esto es la zona de Chamartín, arriba la Castellana, que tenemos las Cuatro Torres ahí al fondo y al lado pues tenemos unos bloques de pisos que son bastante viejos e incluso zonas bastante degradadas. Las grandes ciudades en el mundo se denominan megaciudades. Estas son aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes. Y ahí tenéis un listado de las ciudades o las grandes zonas metropolitanas más grandes del mundo. La más tocha es Tokio. Te la pones en el Google Maps y te quedas picueto. Pero ahí tenéis un montón de ellas. Ninguna española, por supuesto. ¿Vale? Y estas grandes megaciudades, hay veces que, como se expanden tanto, se llegan a juntar
¿vale? Eso se forman lo que se llaman las grandes conurbaciones, que son una ciudad pegada a la otra, pegada a la otra, pegada a la otra, y digamos que no hay diferencia cuando pasas de una a otra. Un ejemplo muy típico es esto, se llama Boswash, que es esa conurbación que hay entre Boston, que está arriba, y Washington. Tú puedes ir en coche desde Boston a Washington y no sales de zona urbana. Pasa lo mismo esto es el delta del río de la Perla, que aquí no se ve muy bien porque es una foto satélite, pero todo eso blanco que veis es todo vivienda, es todo ciudad, es todo edificación, ¿vale? Estas megalópolis, aquí tenéis varios ejemplos de los Estados Unidos, ¿vale? Fijaos qué grandes áreas urbanas tenemos, que son continuos urbanos, unos mejores que otros, pero bueno. En Tokio, por ejemplo, o Tokaido, que se llama así, fijaos, en Japón hay una gran cantidad de población urbana. Fijaos, sobre todo la zona está de aquí de la derecha, que es la bahía de Tokio. Fijaos, esto es gigantesco, la megalópolis de Tokio. O sea, es impresionante. Y ahora vamos a hablar del caso concreto, muy rápidamente, de España. En España tenemos un 77% de población urbana, o sea que viven en núcleos de más de 10.000 habitantes. Las ciudades más grandes de España son Madrid, que tiene algo más de 3 millones de habitantes, y Barcelona, que tiene 1,5 millones. Con saber estos números nos sirve. Y luego, aquí no hace falta saberse los números, pero que sepáis que tienen más de 500.000 habitantes, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Sin embargo, las ciudades que más predominan son las ciudades medias, que se llaman entre 50 y 500.000 habitantes. Ahí tenéis Victoria, Pamplona, Segovia, Santander, Alicante, Palma de Mallorca, etc. Y a la derecha una tablita con las 15 ciudades más grandes de España. ¿Cuáles son los problemas? Y con esto ya terminamos por fin, que ya me estoy haciendo un vídeo bastante tocho. Sobre los primeros principales problemas y soluciones en las ciudades. Pues respecto a la expansión urbana y el medio ambiente, tenemos el problema de la ocupación y la explotación del territorio. ¿Por qué? Porque el área urbana ocupa una gran cantidad de territorio y cada vez está ocupando más. Y claro, las ciudades demandan un montón de cosas, ¿vale? Sobre todo tenemos agua, de materiales, de fuentes de energía, de alimentos y demás. Y esto lo que hace es agotar el medio natural. El otro gran problema es la contaminación. ¿Por qué? Sobre todo por el humo de los vehículos, que hace que en las ciudades la temperatura sea mayor por el calor y luego aparte que el aire sea irrespirable en ocasiones, ¿vale? Y eso tiene pues efectos graves para la salud. ¿Qué medidas se están tomando para paliar esto? Se están haciendo depuradoras de agua, se están desplazando las industrias que más contaminan afuera o a otros lugares. Se suelen crear parques y jardines, porque sabéis que los parques, los árboles limpian el aire, grandes zonas verdes, se están recuperando los vertederos, como pasó en Rivas, por cierto, o se están limpiando todos esos espacios que están más contaminados. Para que veáis las cosas como son, fijaos, esto es en un día normal, que no se ve nada de la mierda que hay en el aire. En Shanghái, que esto en China pasa muchísimo, en Shanghái y en Pekín, que es que no se ve, o sea, eso que veis ahí, no, hace niebla, no, eso es humo de los coches, ¿vale? Pero vamos, que no nos tenemos que ir muy lejos. Esto es Madrid durante la Filomena también este año, y fijaos ahí al fondo, todo esto gris, que es la nube de mierda, que se llama la boina, la nube de caca, quiero decir, que flota encima de Madrid. O sea que si vais al centro de Madrid estáis respirando pues lo que no debéis de respirar. Y respecto a la diversidad social y cultural, pues podemos ver que no todos los habitantes de las ciudades son iguales, no todos los barrios son iguales, y de hecho en los barrios la gente se suele distribuir generalmente en función de tu riqueza. Tenemos barrios ricos y tenemos barrios pobres. En los barrios más ricos, pues las casas son más grandes, ¿vale? Tenemos bloques de viviendas, pero también tenemos casas pues que tienen mucha más superficie. Y además son barrios que están mucho mejor dotados, o sea que tienen muchos más servicios. Sin embargo, las personas que tienen menos ingresos pues viven en los barrios que se suelen llamar populares u obreros, que son grandes bloques de vivienda, que suelen ser además muy feos, con las casas relativamente pequeñas y tienen pues menos servicios, tienen menos parques y demás. Además, la llegada de inmigrantes extranjeros pues también condiciona esto. Lo bueno que tiene es que te aporta diversidad cultural. Bien es cierto que los inmigrantes extranjeros se suelen ubicar en los barrios de las zonas pobres, porque suele ser gente que no suele tener mucho... Bueno, depende del sitio donde vengas también, que no suele tener mucho poder adquisitivo. Mientras que los problemas que suele ocasionar esto pues son problemas derivados de la raza, como el racismo, o por un rechazo por ser extranjero, que es la xenofobia.
Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es el barrio Salamanca en Madrid, por ejemplo. Está en la zona de... Esto es un nuevo ministerio, no me acuerdo qué es esto. Bueno, esto que se ve así más o menos es el barrio Salamanca de Madrid, que es una zona rica de Madrid que está más o menos en el centro. Y luego esto tenemos el barrio de Usera, que está en el suroeste, que es una zona ya bastante más pobre. O sea, simplemente tienes que ver las casas y los coches que hay aparcados y simplemente cómo va vestida la gente. Y fijaos que aquí hay un montón de chinos, para que os hagáis una idea. Y ya por último, yo pensaba que esto era lo último, Dios mío, tenemos la ciudad como motor de progreso. En las ciudades destaca mucho la formación y la innovación. Es en las ciudades donde se concentran, o alrededor de las ciudades, las grandes universidades y los grandes centros de investigación. Las ciudades tienen una gran capacidad organizativa, ya que en ellas son donde se ubican los grandes centros que gobiernan las diferentes, que gobiernan estas regiones, ¿vale? Y las ciudades, además, tienen una gran influencia a nivel mundial. También tiene que ver el empleo, ya que en las ciudades es donde suele haber más empleo. Por eso cada vez más gente va a las ciudades para encontrar trabajo, porque ahí es donde se ubican las grandes empresas. Y por último, la calidad de vida. Al ofrecer muchos más servicios, ¿vale? No es lo mismo lo que puedes encontrar en un pueblo que en una ciudad, pues mucha gente se desplaza a vivir a las ciudades. ¿Por qué? Porque va a vivir mejor por lo general que en el campo. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el Parque Científico de Madrid y fin. ¿Vale? Esta ciudad tan preciosa es Hong Kong, si no me equivoco, por el edificio este que es muy característico. Fijaos qué foto más chulilla, con la bahía y demás. Fijaos qué pedazo, una de las ciudades más importantes del mundo, que es Hong Kong. Bueno, pues 45 minutazos de vídeo. ¿Qué os parece? Bueno, teniendo en cuenta que es el último tema y que solo nos queda uno más para terminar el curso, yo creo que ha valido la pena. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que para cualquier tipo de duda podéis escribirme tanto aquí en ya sé como los youtubers, en la cajita de comentarios o mejor me escribes al correo o al Instagram, que lo voy a leer antes aquí. Lo dicho, muchas gracias. Si te has visto el vídeo entero, eres mi héroe. Un saludo a Mónica y a Alessandro, que sé que siempre me veis los vídeos y que me los comentáis. Y nos vemos en el próximo.